¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. Revisemos a continuación los titulares de hoy. Cerca del 40% de los jubilados en Cuba recibe una pensión mínima de 1.528 pesos, lo que equivale a aproximadamente $4.7 al cambio en el mercado informal. Israel confirmó la muerte de Yahya Sinwar, cabecilla del grupo terrorista Hamas, durante un operativo militar en la Franja de Gaza. La vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris evitó responder preguntas complicadas del periodista Bret Baier de Fox News. En España, las investigaciones del caso Ábalos han revelado una compleja red de corrupción que involucra a altos mandos de la Guardia Civil, manipulando a agentes destinados a la lucha contra el terrorismo. Empezamos con el desarrollo de la información. En medio de una profunda crisis económica, cerca del 40% de los jubilados cubanos reciben una pensión mínima de 1.528 pesos, apenas $4.7 en el mercado informal. Esta suma coloca a muchos ancianos en una situación de extrema precariedad, agravada por la inflación y la crisis económica. A pesar de que el régimen de Miguel Díaz-Canel mantiene un discurso antiestadounidense, gran parte de las familias dependen de remesas enviadas desde el extranjero para cubrir sus necesidades básicas. Cerca del 40% de los jubilados en Cuba recibe una pensión mínima de 1.528 pesos, lo que equivale a aproximadamente $4.7 al cambio en el mercado informal, según Virginia Marlene García Reyes, directora general de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo. Esta cantidad hunde a una gran parte de la tercera edad en una situación de extrema precariedad, agravada por la inflación y la crisis económica del país. El presupuesto total destinado al pago de pensiones en Cuba supera los 40 millones de pesos, pero más del 39% de los beneficiarios recibe esta pensión mínima, calculada en función de los años de servicio y los salarios percibidos a lo largo de su vida laboral. Esta realidad ha generado duras críticas entre los ciudadanos cubanos, muchos de los cuales ven las pensiones como insuficientes para enfrentar el elevado costo de vida en la isla. Esta es la situación actual en Cuba, que vive bajo una dictadura comunista desde que el castrismo tomó el poder en el siglo XX. Esto ocurre en un contexto además de alta inflación y un incremento en los costos de vida, además de un crecimiento de la emigración hacia países como Estados Unidos. A pesar de ello, el gobierno cubano mantiene una narrativa de que los Estados Unidos son el mayor enemigo y sostienen que la situación fuera de Cuba es mucho peor que en la isla. Este panorama pone de manifiesto la grave crisis económica que afecta a los pensionados en Cuba, quienes dependen cada vez más de las remesas enviadas por sus familiares en el extranjero para cubrir sus necesidades básicas. A pesar de su discurso anti-Estados Unidos y anticapitalista, el gobierno permite el ingreso de esas remesas, de las cuales hoy depende buena parte de las familias que viven bajo la dictadura. Y entre otras noticias, María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, calificó de crucial el informe presentado por la misión independiente de la ONU, que documenta los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro en relación con las elecciones fraudulentas del 28 de julio. Según Machado, el documento, que abarca desde septiembre del 2023 a agosto del 2024, representa una herramienta esencial para el aislamiento del régimen chavista y el avance hacia la justicia internacional y la reparación de las víctimas de torturas y violaciones sistemáticas de derechos humanos. El informe de 158 páginas detalla cómo agentes del Estado venezolano, junto a grupos armados prochavistas, cometieron asesinatos, desapariciones forzadas y torturas. Instituciones como el SEBIN, la DGCIM, la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional fueron identificadas como responsables de estos actos.
El régimen de Maduro rechazó el informe calificándolo de panfleto novelesco y desestimando sus acusaciones sin ofrecer prueba alguna en su defensa. Por su parte, Machado instó a los jueces a no obedecer órdenes que violen la Constitución, en un llamado a defender los principios legales ante el control que ejerce la dictadura sobre el sistema judicial, incluyendo el reciente rechazo del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo, a revisar la fraudulenta reelección del dictador Nicolás Maduro. Y luego de la sustentación ante la OEA del informe técnico sobre las elecciones presidenciales en Venezuela del 28 de julio, en el programa Informe Extra, el analista político de la firma Politics, César Báez, destacó los logros de la oposición venezolana. Báez indicó que la oposición tiene las herramientas para demostrar que el resultado electoral anunciado por el chavismo fue fraudulento. Escuchemos. Lo más importante es entender que la oposición tiene una forma de demostrar que el resultado electoral anunciado por el chavismo es fraudulento. Y esto se corresponde primero con 4 conteos rápidos, que fueron mecanismos que habilitó. Habían 4 conteos rápidos independientes, que eran equipos dedicados a recibir una foto de las actas de escrutinio, a transcribir ese resultado, bien sea por la foto, incluso por el contenido de los códigos QR de esas actas de escrutinio. Y todos los 4 conteos rápidos que usaban metodologías estadísticas preparadas antes de la elección, concluyeron en lo mismo. Había una diferencia de entre 35 y 40 puntos porcentuales que daban la victoria a Edmundo González. Además de eso, pues para el chavismo sería muy fácil demostrar que el resultado que la oposición está publicando a través de las actas de escrutinio es falsa, si ellos son capaces de demostrar con las actas, con toda la data que maneja el Consejo Nacional Electoral y que no ha sido publicado, incluso ya a más de 3 meses del día de la elección, que el resultado en realidad fue el que ellos anunciaron, pero no lo han hecho, y creo que ese probablemente sea el logro más importante, entender de que este es un esfuerzo que en cualquier situación democrática bastaría con que el ente que organiza las elecciones publique la información que tiene, y eso demostraría pues cuál es la verdad. Pero ante la negativa, la oposición ha tenido que hacer un trabajo que ha sido realmente catalogado incluso por los propios expertos en la OEA como la operación de transparencia electoral más importante de la historia. Y por su parte, el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, ha sido sentenciado a 38 años de prisión por el juez Brian Cogan en la Corte de Distrito de Este de Nueva York. García Luna, quien se sumó a las filas del narcotráfico y colaboró con el cártel de Sinaloa, enfrentó 4 cargos que incluyen vínculos con el narcotráfico, participación en una organización criminal continua y falsedad de declaraciones ante las autoridades estadounidenses. La sentencia, que equivale a 460 meses de prisión, también incluye una multa de $2 millones y 5 años de libertad condicional tras cumplir su condena. Es importante destacar que García Luna fue arrestado el 9 de diciembre del 2019, por lo que los casi 5 años que ha estado en prisión se restarán de su sentencia total. La Fiscalía de Estados Unidos había solicitado cadena perpetua, argumentando que la gravedad de los delitos de García Luna, quien fue responsable de la seguridad nacional de México durante un periodo crítico, merecía el máximo castigo. En contraste, su defensa abogó por una pena de solo 20 años, lo que revela la disparidad en la percepción de la gravedad de sus acciones. García Luna fue director de la Policía Federal de México del 2006 al 2012 y ocupó un papel fundamental en la estrategia de combate al narcotráfico en el país. Sin embargo, su traición a la confianza pública al colaborar con el cártel de Sinaloa ha tenido consecuencias devastadoras, contribuyendo a la violencia y el caos en México. Y en otras noticias, el caso Ábalos en España ha destapado una red de corrupción que involucra al exministro José Luis Ábalos y altos mandos de la Guardia Civil, como el comandante Rubén Villalba. Agentes antiterroristas fueron manipulados para realizar operaciones ilícitas, incluyendo ingresos personales, blanqueo de dinero y servicios a figuras vinculadas a la trama. La investigación ha afectado la reputación del gobierno de Pedro Sánchez, acusado de irregularidades durante la pandemia.
En España, las investigaciones del caso Ábalos han revelado una compleja red de corrupción que involucra a altos mandos de la Guardia Civil, manipulando a agentes destinados a la lucha contra el terrorismo. Este caso, que implica al exministro José Luis Ábalos, ha expuesto cómo el comandante Rubén Villalba utilizó a miembros de las unidades de información encargadas de la lucha antiterrorista para fines ilícitos, tales como realizar ingresos en sus cuentas personales, blanquear dinero y ofrecer servicios personales a personajes como Koldo y Aldama, ambos vinculados a la trama. Uno de los testimonios más impactantes fue el de un agente que confesó haber realizado un depósito de 2.000 euros en una cuenta de Villalba bajo órdenes directas, lo que desvela cómo se instrumentalizó la posición de estos agentes. Además, se mencionan transferencias de dinero en efectivo y operaciones realizadas en instalaciones oficiales, poniendo en tela de juicio la seguridad y ética dentro del cuerpo. Este entramado no solo afecta la reputación de la Guardia Civil, sino que también revela el alcance de la corrupción política en España. El gobierno de Pedro Sánchez también ha sido salpicado por las investigaciones que vinculan a su administración con presuntas irregularidades en la gestión de fondos y contratos durante la pandemia de COVID-19. La conexión entre Ábalos y personajes de esta trama ha llevado a la oposición, liderada por el Partido Popular, a exigir respuestas claras y la dimisión del presidente Sánchez. A medida que las investigaciones avanzan, con cerca de 20 testimonios recopilados, no se descarta que más agentes pasen de testigos a imputados. La implicación de Ábalos y otros altos funcionarios pone de relieve un sistema de corrupción profundamente arraigado, que podría tener repercusiones políticas significativas. Con esta información cumplimos con la primera pausa del programa. Volvemos con más enseguida. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. Kamala Harris se enfrentó a la primera entrevista difícil de su campaña electoral en Fox News, donde evitó responder preguntas complicadas, desviando el enfoque hacia Donald Trump, a quien calificó como una amenaza para la democracia. Evadió cuestionamientos sobre la salud mental de Joe Biden y su papel en la crisis migratoria, pese a ser nombrada zar de la frontera. La entrevista dejó sin propuestas claras y reforzó su estrategia de culpar a Trump, lo que no ha favorecido su campaña electoral hasta el momento. En un contexto en el que Kamala Harris alcanzó un pico en las encuestas y la distancia se acorta con Donald Trump, la campaña de la vicepresidenta ha enfrentado su primera entrevista para un medio que no es complaciente con su posición. En un intento por revivir su candidatura, Harris ha enfrentado por primera vez en la campaña preguntas complicadas del periodista Bret Baier, que sin embargo evitó responder desviando la atención. La estrategia de la vicepresidenta demócrata fue clara: desviar todas las preguntas para hablar sobre Donald Trump. Harris siguió bajo la retórica de que su rival es un peligro para Estados Unidos y para la democracia, un discurso divisorio que además contribuye a alimentar el odio hacia Trump, pese a 2 intentos de asesinato en su contra. Harris evitó responder preguntas sobre su honestidad al referirse a la salud mental de Joe Biden y aseguró nuevamente que Biden es absolutamente competente para el cargo que tiene. Sin embargo, esto no explica por qué ella es entonces la candidata demócrata tras un debate entre Trump y Biden en el que se vio un presidente de Estados Unidos evidentemente deteriorado. Por otro lado, Harris estuvo contra las cuerdas cuando se le preguntó sobre la crisis migratoria, al no poder responder cuántos migrantes ilegales han entrado libremente al país durante su gestión. Cabe destacar además que ella fue nombrada zar de la frontera por el propio Joe Biden.
En resumen, tras la entrevista, no se pudo conocer propuestas concretas de Harris para solucionar los problemas que han recrudecido durante su vicepresidencia. La ocasión solo sirvió para que la candidata intente culpar a Trump de los problemas del país, además de contribuir a una narrativa que ya no le ha traído resultados en esta campaña electoral. Y por su parte, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Mark Rutte, aseguró que la OTAN se está preparando para hacer frente a cualquier amenaza, tanto presente como futura. Rutte destacó que la Alianza Atlántica está fortaleciendo su capacidad defensiva en respuesta a las crecientes amenazas globales, en particular las planteadas por Rusia. Ante el informe de los servicios secretos alemanes que señala que Rusia podría tener la capacidad de atacar a los países de la OTAN para el 2030, Rutte aseguró que la organización transatlántica está invirtiendo masivamente en su defensa y en la industria armamentística para garantizar la protección de sus miembros. Rutte subrayó también el continuo apoyo de la OTAN a Ucrania con el objetivo de asegurar que el presidente ruso Vladimir Putin no logre sus objetivos en la invasión contra Ucrania. Defenderemos cada centímetro de territorio de la OTAN, ahora y en el futuro, insistió, destacando el compromiso de la alianza con la seguridad colectiva. Además, Rutte calificó de muy preocupantes las incursiones de drones rusos en el espacio aéreo de países aliados, como Letonia, señalando un incidente ocurrido el 7 de septiembre. Este tipo de acciones, añadió, no son aceptables y corresponde a los miembros de la OTAN garantizar que se responda de manera adecuada, tanto individualmente como en coordinación con el resto de la alianza. Y en otras noticias, Israel confirmó la muerte de Yahya Sinwar, cabecilla del grupo terrorista Hamas, durante un operativo militar en la Franja de Gaza. Sinwar, de 61 años, fue señalado como el principal responsable del ataque del 7 de octubre del 2023, en el que murieron más de 1.200 israelíes y más de 200 personas fueron tomadas como rehenes. El operativo ocurrió cuando una patrulla de las Fuerzas de Defensa de Israel se encontró con un grupo armado, iniciando un tiroteo que terminó con la intervención de una unidad blindada para destruir el refugio de los terroristas. Sinwar fue identificado entre los abatidos. Además, recordemos que Sinwar asumió el liderazgo de Hamas en agosto del 2024 tras la muerte de Ismail Haniyeh. A diferencia de Haniyeh, que vivía en Qatar, Sinwar permaneció en Gaza, controlando la organización terrorista. Israel y Estados Unidos buscaban activamente a Sinwar y la Corte Penal Internacional había emitido órdenes de captura en su contra por crímenes de guerra y lesa humanidad. La eliminación de Sinwar marca un momento clave en el conflicto entre Israel y Hamas, luego del ataque del grupo terrorista en octubre del 2023. Israel había prometido encontrar y matar a Sinwar, uno de sus más buscados enemigos, quien también mantenía vínculos cercanos con el régimen de Irán y otros líderes del grupo terrorista. Con esta información nos separamos por unos instantes, volvemos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. China planea recaudar 6 billones de yuanes mediante bonos del Tesoro para reactivar su economía, pese a los riesgos de endeudamiento. El plan busca aliviar deudas locales y se suma a estímulos monetarios recientes. Sin embargo, los mercados reaccionaron con cautela y los analistas advierten que la dependencia de deuda y la débil demanda interna siguen siendo obstáculos. La estrategia, que ya se ha utilizado antes, plantea dudas sobre su sostenibilidad a largo plazo, dado el elevado nivel de deuda pública del país.
El gobierno chino plantea recaudar 6 billones de yuanes, alrededor de 850.000 millones de dólares en los próximos 3 años, mediante bonos del Tesoro, con el objetivo de impulsar su debilitada economía, según un informe de Caixin Global. Sin embargo, esta maniobra recuerda a estrategias anteriores que, a pesar de generar crecimiento temporal, han resultado en un aumento significativo de la deuda pública y desafíos estructurales a largo plazo. El plan, que incluye medidas para aliviar la deuda de los gobiernos locales, se une a recientes estímulos monetarios y apoyo al sector inmobiliario. Esta vez, el gobierno central busca revivir una economía que ha mostrado señales de estancamiento, con una meta de crecimiento del 5%. Sin embargo, el endeudamiento masivo plantea dudas sobre la sostenibilidad de este enfoque, considerando que China ya enfrenta una elevada deuda pública, estimada en un 116% de su PIB, incluyendo las deudas locales. Los mercados, sin embargo, no reaccionaron con entusiasmo ante el anuncio. Los analistas señalan que aunque estas medidas podrían estabilizar el crecimiento a corto plazo, la dependencia excesiva de la inversión impulsada por deuda y la débil demanda interna continúan siendo serios obstáculos para el crecimiento a largo plazo. La situación refleja una estrategia que China ya ha probado en el pasado, buscando estímulos artificiales sin resolver los desequilibrios estructurales, como la alta dependencia de las exportaciones y el bajo consumo interno. Este enfoque podría volver a crear una burbuja económica similar a la que el país intentó controlar previamente, lo que plantea serias preguntas sobre el futuro de su economía si no logra encontrar un modelo de crecimiento más sostenible. Hasta aquí llegamos con la información. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece ahora en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir también en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.